Primer libro de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 10, vamos a leer. Vamos a leer solo esta parte primera y después vamos a leer lo que será ahí mismo en el capítulo 30, versículo 17 al 19, pero quiero que leamos esta parte inicial. Gloria al Señor. Qué lindo de verdad estar con ustedes, hermanos, acá en Iglesia Gracia y qué hermoso. ¿Lo tienen todos? Ok, capítulo 30 del versículo 1 al versículo 10, dice la palabra del Señor como está escrita. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalet habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dígalo conmigo en esta mañana fuerte conmigo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos a orar. Un momento, por favor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, esta mañana, Señor, que seas tú el cual pueda administrar la vida de cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Espíritu Santo, mi vida está en tus manos como un instrumento para tu gloria, para ti. Que tú hables conforme al conocimiento que tú tienes de cada uno de los que hoy están en este lugar. Tú los conoces bien, tú ya viviste este momento, tú ya viviste este culto, tú ya viste todo. De acuerdo a todo ese conocimiento, trae una palabra que edifique, una palabra que consuele, una palabra que exhorte, una palabra que venga direccionada a ti para que muestres tu voluntad perfecta. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. Puede sentarse. Gloria al Señor. Ok, vamos a hablar bajo el título No te salgas del propósito de Dios. Amén. No te salgas del propósito de Dios. Y yo quiero que le diga a alguien ahí, dígale: no te salgas del propósito de Dios. Dígale a alguien a la par. Dígale: no te salgas del propósito de Dios. Aleluya. Dice que los pensamientos de Dios para nosotros son ¿qué? Buenos
y Él tiene un plan para cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Bueno, ¿qué hablar de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre ungido para ser rey de Israel. Un hombre ejemplo en muchas cosas. Pero hoy encontramos a David en un momento difícil, en un momento de crisis. A todo hombre y mujer de Dios llamados con un propósito, le vendrán crisis, situaciones difíciles de angustia, de desespero, de desánimo, de miedo, etcétera. La Biblia nos muestra a un David en una crisis y en una situación desesperante. Al leer, como vimos del capítulo 30, desde el primer versículo, podemos entender cómo se sentía David. Había perdido su familia, sus esposas, sus hijos, sus posesiones. Y para rematar, o el colmo de los problemas, sus hombres se habían vuelto contra él y querían matarlo. No sé si usted ha estado en una situación de esas. ¿Alguien ha estado como esa situación? Yo creo que nadie de los que hemos estado acá. Perder sus hijos, perder sus posesiones y sus mejores amigos, los hombres con los cuales había compartido, hoy querían ¿qué? Matarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó David a esta situación? ¿Cómo es que David llegó a un momento de crisis tan desesperante? ¿Cómo es? La crisis no viene por venir. Hay motivos, hay pasos que nos hacen llegar a ese momento de crisis. Pero escúcheme todos los que estamos acá en este lugar. No importa el momento de crisis que usted y yo podamos vivir. Hay alguien que siempre estará con usted, y ese es el Dios Todopoderoso que lo llamó con un propósito eterno a esta tierra. Dele fuerte el aplauso a Él. Él estará ahí. Aun cuando David se salió del propósito de Dios, la misericordia y la gracia de Dios no lo dejaron. Porque estamos hablando, no te salgas del propósito de Dios. Y podemos salirlo. Si yo decía a Dios, ¿qué pasa si nos salimos de tu propósito? ¿Y sabes qué me decía Dios? Que aunque tú te salgas de mi propósito, si yo te he llamado, si yo te he escogido, si tú eres alguien al cual yo puse mi mirada, mi misericordia y mi gracia te traerá para alinearte de nuevo a mi propósito. Tremendo lo que Dios hace. David, y yo le decía al Señor, pues me gusta preguntarle a Dios, ¿cómo es posible que un hombre conforme al corazón tuyo se apartó de tu propósito? Y cuando tú estudias Samuel, los libros de Samuel, la vida de David, cómo él llegó al reinado, vas a ver a un David mintiendo, vas a ver a un David haciendo cosas alocadas, haciendo alianzas que no tenía que hacer. Y tú dices, ¿ese era David? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? Y Dios me decía, es que no es que tú tengas un corazón conforme al mío, que eso no te va a hacer a ti fallar. ¿Sabes lo que Dios me decía? Me decía, Dios, ¿sabes qué es por qué David tenía un corazón conforme al mío? No es porque él nunca falló, él cometió errores terribles. Lo que tenía es que al tener mi corazón era alguien que se volvía a mi presencia. Era alguien que no se acomodaba al pecado, a lo que había fallado, sino que él se refugiaba en la presencia de Dios. Un hombre que se volvía a Dios para decir, fallé.
Ese era David, por eso tenía un corazón conforme al de Dios. No porque no fallara, sino porque era un hombre que no se refugiaba en el pecado, sino se refugiaba en Dios. Saúl nunca entendió eso. Por eso Saúl tenía la apariencia de un rey, pero no tenía el corazón de un rey, el cual tenía que ser conforme al de Dios. David no tenía la apariencia, pero tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Qué diferencia? David en una crisis, pastor. Todos vamos a pasar crisis, pastor. Mientras estemos en esta tierra. David estaba pasando ese momento difícil y yo quiero que veamos el contexto. Yo quiero llevarlos a través de la Biblia. Yo quiero que me tengan un poquito de paciencia en esto, porque quiero que entiendan cómo es que David llegó a esta condición, a este momento tan difícil de su vida. Cómo fueron los pasos que David dio para llegar a esto y cómo la mano de Dios en un momento dado vino para darle una gran victoria a este hombre. Vayamos por favor al primer libro de Samuel. Si lo tienen en pantalla, pues me gustaría que lo pusieran. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Yo quiero llevarlos al contexto. El contexto es ya sea atrás o adelante, pero en caso es atrás. Llevarlo un poquito atrás de la historia para poder llegar al punto que acabamos de leer. Primer libro de Samuel 22, del 1 al 5 dice: este primer pasaje del contexto me enseña la voluntad de Dios para David. Primer libro de Samuel 22 del 1 al 5 me enseña la voluntad de Dios para David. Y dice: yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Lea conmigo eso último, por favor, todos. Pero el profeta, ¿qué? El profeta Gad dijo a David, ¿qué le dijo? No estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. David era un hombre fugitivo. Saúl lo buscaba para matarlo. Saúl no le queda más que huir y se va a la cueva de Adulán. Adulán significa refugio. Eso significa Adulán. Y dice que mientras David estaba en Adulán, los primeros que van a donde estaba David es que su familia, van sus hermanos, van sus padres ya ancianos. Llegan allí donde estaba David y junto con él, dice, vinieron más gente, afligidos, endeudados, oprimidos, gente que estaba pasando momentos difíciles. Llegan también ¿a dónde? A la cueva de Adulán, aquel lugar llamado refugio. Yo quiero decirle en esta mañana que todos nosotros, usted y yo, tenemos que entender una verdad hoy aquí. Que el único refugio seguro se llama Jesús y que todos hemos venido a Él heridos, agobiados, maltratados, pero hemos encontrado el mejor refugio que se llama Jesús de Nazaret. Él es el mejor, Él es el mejor refugio que tú y yo tenemos. David llega a este lugar, sus padres estaban ancianos ya. Decide dejarlos con el rey de Moab, a sus padres. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba cuidando a sus padres. Él sabía que en el camino iban a venir batallas.
Y él no quería que sus padres corrieran el peligro de morir en esas batallas. Él dijo: cuida a mis padres ancianos. Qué lindo David, que aunque sus hermanos, que aunque aún sus padres, hubo un momento donde lo rechazaron, donde lo dejaron olvidado allá y no lo llamaron cuando llegó Samuel. Y aún cuando su hermano mayor y todos a la vez le reclamaban y le decían: ¿qué haces aquí, David? Vete a cuidar las ovejas de mi padre. Hoy aquellos que un día lo rechazaron, hoy lo buscaban. Hoy buscaban a David. ¿Sabe por qué buscaban a David? Lo buscaban porque sabía que sobre David había un peso de gloria, porque sabían que David iba a ser el próximo rey de Israel. Pero también porque sabían que no solo peligraba la vida de David, sino la de ellos al quedarse en ese lugar. Saúl podía matarlos a todos. Ese era algo cotidiano, algo normal que hacían, que al matar a alguien mataban a toda la familia, no solo a aquella persona, a todos. Y se van los ancianos y los hermanos de David se incorporan a ese primer ejército de 400 hombres. Ahí estaban los oprimidos, los afligidos, ahí estaban. Qué lindo es saber que todos nosotros hemos venido hacia el Señor. Todos nosotros. Y pastor, Iglesia Gracia tiene que ser eso en este lugar aquí en Barba. Un lugar donde la gente venga a sanarse. Donde la gente pueda decir: ahí hay un lugar de refugio, donde sé que puedo encontrar ayuda. Donde no voy a encontrar acusación. Donde no voy a encontrar algo que me dañe. Sino al contrario, un lugar donde me voy a restaurar. Un lugar donde me aprecian, donde me aman, donde me muestran el amor de Dios. Eso es gracia. Aquí en este lugar de Barba, un lugar de refugio para todos aquellos necesitados de Barba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está aquí con ustedes. Amén. El Señor está aquí con ustedes y usted no puede dudar de esa verdad. Dios está aquí. David se va, huye. Y aparece un hombre de Dios. Qué lindo, porque en el camino siempre Dios te va a poner hombres o mujeres de Dios. Cuando tu mente está tan perturbada, cuando no encuentras qué hacer. Yo no sé si solo a mí me ha pasado o a usted le ha pasado. Que hay momentos que yo me he sentado y le he dicho: Señor, ¿qué quieres que haga? Todavía no tengo claro, no entiendo qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Momento donde no entendemos. David dice: que se queden aquí ellos, porque no sé todavía lo que Dios irá a hacer de mí. No sé lo que Dios quiere hacer. No, ya Dios le había dicho lo que iba a hacer con él. Pero había un momento de perturbación, había un momento difícil en la vida de él, de angustia, que estaban perturbando. No tenía claro los pensamientos y lo que Dios ya le había dicho por boca del profeta Samuel: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero hoy dice: yo no sé qué Dios lo que va a hacer conmigo. Eso pasa en las crisis. No sabemos, aunque ya Dios me dio una palabra. Nos nublamos en nuestra mente. Pero ahí donde aparecen hombres de Dios y mujeres. Y aparece el profeta Gad, dándole dirección a David. Qué lindo es Dios, de verdad. Aparece el profeta Gad, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar. No te acomodes en este lugar. Adulán no es el verdadero refugio para ti. Adulán no es el verdadero lugar fuerte. La Biblia dice que Dios es torre, ¿qué? Fuerte. Dios es torre fuerte. Aquellos que confían en el Señor, aquellos que estamos aferrados en Él. No es el lugar, no es algo, es el Señor, nuestro fuerte, poderoso gigante, guerrero poderoso, que nunca ha perdido una batalla ni la perderá jamás. Ese es mi Dios y ese es su Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios.
trae dirección por el profeta Gad cuando no tenía claro David. Y eso, pastores, los que estamos acá, entendamos. Cuando tú tienes un llamado del Señor y sentimos momentos que decimos qué hacer, no sé qué hacer, qué debo de hacer, quiero decirte que Dios traerá a alguien para darte la dirección de lo que Dios quiere que tienes que hacer. El profeta Gad sale ahí cuando David dice: yo no sé lo que Dios quiere hacer conmigo. El profeta sale y le dice: te voy a decir lo que Dios quiere. Y le dice: David, sal de este refugio, sal de este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Oiga, esta era la voluntad de Dios. Yo quiero que entendamos cómo Dios trató con David y cómo Dios no quería que David se saliera del propósito de él. Dios no quería, y le habla claro y le dice: aquí no es el lugar donde tienes que estar. Vete a tierra de Judá y te quedas ahí. Ahí te quedas. Escúcheme, David estaba siendo perseguido. Saúl lo buscaba para matarlo. No era fácil. Humanamente, nuestras emociones, todo queremos y humanamente reaccionamos a protegernos. Pero nos olvidamos que la mano de Dios, no importa a dónde estemos, la mano de Dios siempre estará al cuidado de nosotros. Él nunca va a fallarnos. No importa, aunque miremos las cosas negras, aunque miremos las cosas difíciles, tú tienes que estar parado y confiado que el Dios de los cielos está allí en medio contigo de ese momento. Él está ahí. No hay momento más difícil en el cual Dios no pueda estar. ¿Acaso solo está en los momentos felices? No, Él está también en los momentos duros de tu vida, en los momentos difíciles de tu vida. Ahí está Dios y enviará a alguien para traerte dirección. Te hablará por un sueño, por un profeta, por alguien para darte dirección. Decir: esto es lo que quiero que hagas. No te salgas de mi propósito. Amén. Tremendo. Así que esto era. Entonces conocemos por el contexto la voluntad de Dios. Lo que Dios quería de David, que se quedara en aquel lugar, que se quedara ahí, que no se fuera de las tierras de Judá. Vamos a la otra cita bíblica. Primer libro de Samuel 27, del 1 al 7. Estoy trayendo los pasos de cómo David llegó hasta esa situación. Primer libro de Samuel 27, del 1 al 7 dice: este segundo pasaje del contexto me enseña la decisión que tomó David a consecuencia del miedo que le tuvo al rey Saúl de ser muerto. Tremendo, tremendo lo que pasa acá. Dice: David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón, no Dios, su corazón, su alma: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Esto no lo dijo Dios, lo dijo él. Tremendo. Por tanto me será mejor fugarme ¿a dónde? A la tierra de Filisteo. Padre, pero ¿qué le había dicho el profeta Gad? ¿Cuál era la dirección? Quédate en Judá. Dijo: por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escape de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo pasó a Aquis, rey de Moab, rey de Gad, hijo de Maob, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus mujeres, Ahinoam, jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gad. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis, dígalo conmigo esta parte final.
Y Aquis le dijo aquel día, y Aquis le dio aquel día a Siglag, por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días. ¿Cuántos días? Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto? 1 año y 4 meses. Oiga, los datos que la Biblia tan específica nos da. Ahora, encontramos a David que tuvo miedo por Saúl, porque lo perseguía y quería matarlo. Pero la Biblia habla muy clara que dijo David en su corazón: algún día Saúl me va a encontrar y me va a matar. Por consiguiente, mejor me es irme a la tierra de los filisteos. Por Dios, el mundo no es la solución. ¿Cómo voy a ir a donde el enemigo y creer que el enemigo tiene mejor respuesta, mejor solución a lo que estoy pasando? David dijo en su corazón, o sea, se habló, escuchó que la voz de su alma, la voz de sus emociones, la escuchó y obedeció a esa voz. Pero yo quiero decirle en esta mañana, hay una voz más excelente, hay una voz mayor, es la voz del Espíritu que nos asegura que Dios está allí en medio de lo que estamos viviendo. Y tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Por eso un día David aprendió y dijo en los salmos: alma mía, ahora alaba a Jehová, alaba al que vive, y samayacaya mía, aleluya. Ya no era la voz de su alma a la cual obedecía, ya no era la voz de su alma a la cual oía David, no. Ahora su alma oía la voz del Dios Todopoderoso. Nunca tomes decisiones guiadas por tu alma. Nunca tome decisiones guiados por emociones. Nunca lo haga. El miedo a Saúl a morir lo llevó a todo esto. Ahora, 4 cosas que el miedo llevó a David. Oigan lo que pasó. El miedo llevó a David a salirse del propósito de Dios. Dios tiene un propósito específico para ti. ¿Cuántos lo creen que lo tiene? Específico. Dios tiene un propósito específico para ti. Dios te ha formado y ha preparado para que desempeñes un papel único en esta tierra. Qué tremendo. Yo cuando escuchaba esto decía: Padre Santo. O sea, Dios tiene un propósito específico en primer lugar con cada uno de los que estamos acá. Pero aparte de eso, Dios nos ha formado y nos ha preparado para desempeñar un papel único también en esta tierra. Único, que no es igual a otro, es único. Tremendo. Debemos aprender a escribir. O escuche, si quiere anotar eso, anótelo. Debemos aprender a escribir juntamente con Dios nuestra historia. Voy a volver a repetirlo. Debemos aprender a escribir juntamente con Dios nuestra historia en esta tierra. No lo haga solo porque va a fracasar. Usted tiene un propósito específico de Dios para usted. Fue creado y diseñado para una tarea única en esta tierra. Pero hágalo juntamente con Él. Aquí no se vale ser independiente, tener ese espíritu de llanero solitario. No. Dios quiere trabajar y hacerlo contigo. David, el miedo lo llevó a salirse del propósito de Dios. Tú tienes un destino. Yo quiero que levantes tu mano porque quiero decírtelo. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Tú tienes un destino que traerá gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes un destino que traerá gloria a Dios. Tú lo tienes. Y yo quiero que esta mañana tú puedas creer lo que Dios, y díselo al que tienes a la par,
Tócale y dile: hermano, usted tiene un destino que traerá gloria a Dios. Usted lo tiene. Iglesia Gracia, ustedes tienen un destino en este lugar de Barba que traerá gloria al Dios Todopoderoso. Créanlo en esta mañana. No es casualidad, pastor, que están en este lugar. Las casualidades en Dios no se valen. Lo que se vale en Dios es el propósito que Él tiene para usted. Desde antes de la eternidad dice que Él nos conoce y pensó. Ni siquiera existíamos, nada. Pero antes de la eternidad ya Él conocía. Pastor Juan Carlos lo conocía a usted, hermana Jotsan, los conocía, mis hijos, a mí nos conocía. Y ya Él tenía un plan para con nosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que tengo un destino que traerá gloria a Dios. Mis hijos tienen un destino que traerá gloria a Dios. Los hijos suyos traerán. Yo quiero que, no sé si están sus hijos, levante sus manos ahí y dígale: mis hijos tienen un destino que traerá gloria a Dios. Creo en esta palabra y la siento en mi espíritu. Dilo tú con toda seguridad: y mis hijos, pronuncia su nombre si quiere: Rodolfo, Keisel, Dayana, tienen un destino que traerá gloria al Dios Todopoderoso. Sus hijos no se van a perder. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. 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 El miedo lo hizo salir del propósito de Dios. Dios le había dicho claro por el profeta Gad: quédate en Judá. Escucha la voz de su corazón y se va para los filisteos. Tremendo. El miedo lo llevó a salirse de la cobertura de Dios. Esto es fuerte. El miedo lo llevó a salirse de la cobertura de Dios, ese cuidado de Dios. Cuando nos salimos de esa cobertura, lo único que nos queda es su misericordia. Tremendo. Dios no quería que se saliera de Judá. ¿Por qué? Porque Él lo iba a cuidar de todas las asechanzas de Saúl. Porque Saúl ya tenía sus días contados. Saúl ya tenía el día que iba a morir. Ya tenía sus días. Y Dios no quería que se saliera de Judá, de ese cuidado. Así pasa la gente que se sale y cree que el mundo, cree que el pecado es mejor que Dios. Déjame decirle esta mañana: el enemigo, el diablo lo ha engañado. Mi mejor amigo, el mejor compañero que puedo tener se llama el Dios eterno, Jesús, aquel que camina todos los días conmigo. No se aleje de Él. El mundo no le va a dar lo que Dios nos da, jamás. Jamás. Mientras David se mantuviera en el territorio de Israel, iba a estar bajo la cobertura de Dios. Sálgase de allí, pierde la cobertura de Dios. ¡Wow! Porque hay gente que le ha ido tan mal después de dejar la cobertura. Alguien me dijo: es que al cristiano y al no cristiano le suceden cosas. Y yo le dije: es una realidad. La diferencia es que yo tengo un Dios que en cualquier momento me saca de donde esté. Aleluya, dele fuerte el aplauso a Él. Aleluya. Él cualquier momento extiende su mano y me levanta. Pero ay de aquel que está solo, ¿verdad? Ay de aquel. No te salgas de esa cobertura. Mantente ahí. No importa lo difícil, no importa cómo te sientas, no importa lo que esté pasando. No se salga de la cobertura de Dios. El mundo nunca le va a dar lo que Dios puede darnos. Jamás. El miedo lo llevó a dudar de la palabra de Dios. Lo llevó a dudar de lo que había recibido por Samuel.
hoy te unjo para que seas rey de Israel. Tremendo. Aquel jovencito que cuando llegó a la batalla a pelear con Goliat, aquel jovencito sabía que en él había una palabra que había sido dada, que él iba a ser rey. Y él va con decisión a pelear contra aquel gigante. ¿Por qué? Porque él iba seguro que no podía morir en esa batalla. Porque había una palabra sobre él que pesaba, que él iba a ser rey de Israel. Él no podía morir, David lo sabía. Pero él dice, ¿quiénes son estos filisteos incircuncisos? Y lo irónico de esto es que hoy él estaba donde los filisteos incircuncisos. Tremendo. Tremendo. El miedo lo llevó a tomar sus propias decisiones. 4 cosas que el miedo hizo en David. Le apartó del propósito de Dios. Le llevó a salirse de la cobertura de Dios. Lo llevó a dudar de la palabra de Dios. El miedo. Y el miedo lo llevó a tomar sus propias decisiones. David era un hombre que generalmente buscaba la dirección de Dios para tomar sus decisiones. Pero esta vez el miedo le llevó a escuchar su propia voz. La voz de sus emociones, de su alma. Y no la voz y dirección de Dios. Y esto trajo consecuencias. Estamos viendo cómo llegó David a vivir aquella crisis de la pérdida de su familia, sus hijos, sus posesiones, y casi a punto de morir por sus amigos. Tercero, vaya conmigo a la Biblia. Vamos a ir un poco más rápido. Ahí mismo, primer libro de Samuel 28, del 1 al 2. Dice así, este tercer pasaje del contexto me enseña las consecuencias de hacer alianzas con los enemigos del pueblo de Dios. Wow. Las consecuencias. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien. Una respuesta muy vaga, respuesta sin compromiso. Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Luego de más de un año de servir al rey Aquis, David comenzará a ver el costo de las alianzas con sus enemigos. Éxodo 34, 12, 14, solo lo leo. Dios había dicho lo siguiente, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde ha de entrar. Oiga lo que Dios ya había dicho, para que no sean tropezadero en medio de ti. Al contrario, derribarás sus altares, quemaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es. Ya Dios había dicho, no hagas alianza. Escúcheme esta mañana, por favor. Usted tiene que tener sabia dirección de Dios, el tipo de alianza que usted va a hacer con personas. Me acuerdo una vez llegó alguien ahí donde estaba trabajando, llega y me dice, usted es la persona más idónea para hacer una alianza con usted de un negocio. Yo sé que es usted, yo siento en mi corazón y vea, hermano, aunque le digan, Dios me dijo, usted siempre analícelo. La Biblia dice que pesemos toda palabra y toda profecía. Llega y me dice, usted es la persona para que hagamos esta alianza, es la persona mejor. Y me propuso el negocio y me dijo, vamos a ir 50 y 50. Y usted va a tener ganancias y así, y así, y así. Y yo dije, se ve bien la cosa. Se ve bien los números, dije yo, ¿verdad? Pero dentro de mi corazón y mi espíritu vino una voz que me dijo, no lo hagas. Y yo casi le comento a mi esposa eso, que dije, voy a verlo, y después le comento a mi esposa, a mi familia y a analizarlo. Pero yo en mi corazón casi estaba ya, que dije, no, eso está bueno.
viene el Dios en mi corazón, me dice, no lo haga. Y yo, Señor, pero ¿qué pasa? No lo haga. Y yo, ok, yo le dije, déjeme pensarlo, lo voy a analizar. Lo voy a analizar. Y aquel hombre se fue y me dijo, pero este es el negocio de su vida, varón, hagámoslo. Vea que usted casi no va a poner esto. Y bueno, empezó a plantearme la cosa. Muy bien, pero yo me fui a orar. Yo, que eso no se lo comenté a mi esposo, creo, no sé si te lo comenté a ti. Pero me fui a orar y le dije, Padre, ¿qué piensas de esto? Y él volvió a decirme, no lo haga. Yo dije, listo, ya no te pregunto más. A la mañana siguiente agarré el teléfono y le digo, varón, qué pena, pero no voy a poder ser socio suyo. Busque a otra persona. Porque hay alianzas que no te convienen. Y tú tienes que tener ese cuidado. No todo lo que se mira bueno es bueno, como dice la hermana. Tiene que tener ese discernimiento de espíritu, pedirle a Dios y decirle al Señor antes de tomar esta decisión. Me conviene esta alianza, Señor. David hizo alianza con el rey Aquis y ahora el rey Aquis reclama esa alianza y le dice, voy a campaña, voy a la guerra. Ay, David, y tú y tus hombres, sépalo, va a ir conmigo a la guerra. Ay, David, ¿qué le quedó a David? David no podía decir, no voy a ir, no lo voy a hacer. Había hecho ¿qué? Alianza. Y ese es el problema, alianza. Que las alianzas ¿qué? Te ligan, te atan. Por eso nosotros tenemos al mejor Dios, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos dijo, haz pacto conmigo, el mejor pacto con el Señor, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es el mejor, con Él sí haga alianza, con Él sí. Dígale, trabajemos juntos ahí donde usted, lo que usted está haciendo, hermanos, lo que usted va a hacer, dígale, trabajemos juntos. Quiero ser como Moisés, que si tú no vas, yo no quiero ir. Trabaje con Él. No haga alianzas con personas, con negocios que usted no debe de hacer. No se junte con gente que no debe estar, hermanos, ya lo vamos a ver más adelante. No haga estas cosas. David estaba sufriendo las consecuencias de una alianza. El rey Aquis le dice, a usted, papito, no le queda nada, usted tiene que ir conmigo, el único. Y sus hombres también van a ir conmigo, van a ser mis guardas personales por las alianzas. David iba a pelear contra su pueblo y esto iba a traer consecuencias y él lo sabía. Vamos al último pasaje del contexto para entrar y terminar esta historia tremenda. Primer libro de Samuel 29 del 1 al 5. En este cuarto pasaje del contexto me enseña las consecuencias de pelear batallas que no son mis batallas. Quiere decir que usted puede estar peleando una batalla que no es la suya. Tremendo. Los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en Afec. Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaron revistas a sus compañías de asiento de 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con el rey Aquis. Y oiga la pregunta, yo quiero que repita esa pregunta conmigo. Los mismos filisteos, vea lo que dijeron. Y dijeron los príncipes de los filisteos, dígalo conmigo. ¿Qué dijeron? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Por Dios. Si hasta el mismo enemigo le está diciendo ¿qué hacen estos hombres de Dios aquí? Hay lugares que tú no tienes que estar definitivamente.
Por eso la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Los mismos príncipes dicen: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Es que definitivamente hay lugares donde tú y yo no tenemos que estar. No tenemos que estar. Como hijos de Dios no tenemos que estar. Hermano, usted tiene que cuidarse donde esté. Los mismos enemigos, los mismos filisteos dicen: ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué hacen estos adoradores de Jehová? Si nosotros adoramos a otros dioses, ¿qué hacen estos hombres aquí que adoran al Dios vivo? Dios bendito. Yo no sé si usted esto dijo: papá, ¿cómo es posible? Que a veces nos vamos podemos estar en lugares donde no debemos de estar como hijos de Dios. Es que la circunstancia, pastor, me llevó allí. Es que por el trabajo, bueno, puedes hablar muchas cosas y poner muchas cosas, pero hay lugares, y Dios te dice esta mañana, que tú y yo no debemos estar.